Claro, pero La puerta oscura es muy distinto a esto, claro. Es que yo soy de Laura Gallego. Hombre, Laura, sí, somos amigos. Hemos coincidido mucho. Pareceu moi entretenido, moi intrigante e... A min gustame personalmente David Lozano porque a maneira que ten de escribir é impresionante. Cólleche no libro dunha maneira increíble. Diste el nombre Cameron para el juego. Bueno, en realidad, todo el tema de la informática en la novela, incluyendo el juego de ordenador, digamos que lo resolví con ayuda de un chico que es un hacker y que juega mucho. Entonces fue él quien me habló del juego, de Camelot, o sea que existe, no es que yo haya elegido ese nombre inventándomelo. De hecho me enseñó incluso el programa, los escenarios y luego un poco, incluso jugamos un par de veces. O sea que en realidad eso es documentación. Por que escogiste un grupo de amigos para encontrar a Alex? Yo creo que es lo natural. Si yo, para resolver la desaparición de Alex, utilizo solo a la policía, resulta muy convencional. Yo creo que parte del atractivo es que no solo la policía investigue, sino que los propios amigos del desaparecido también se involucren en ese desafío, ¿no? Además, me gusta mucho hablar de la amistad. Yo creo que esa muestra de fidelidad, ¿no?, de los amigos que no abandonan al miembro del grupo, sino que luchan para encontrarlo y para salvarlo, me parecía muy interesante. A vuestra edad la amistad tiene un valor muy importante, como considero que tiene que tenerla a todas las edades, ¿no? Pero yo creo que eso encaja mucho con esa visión que tenéis. ¿Es esta tu primera novela? No, en realidad, antes de Donde surjan las sombras, tengo otras dos publicadas. Esta, lo que ocurre es que esta pues, fue la que ganó el premio Gran Angular y es un poquito a partir de ella, digamos que ya me incorporé a lo más profesional. ¿Cuál fue tu primera novela? Mi primera novela se titula El último huésped. También es una novela de trama inquietante. Es el género que más me gusta. El último huésped trata de una serie de personas que son llevadas a una mansión de la que no podrán salir para llevar a cabo un experimento, ¿no? Lo que ocurre es que poco a poco van cayendo, entonces no pueden salir de allí y también se genera un ambiente un poco claustrofóbico, de tensión. Como veis, es un género que a mí siempre me ha gustado mucho, el tema del suspense. ¿Tienes alguna idea para tu próximo libro? Sí, de hecho ya estoy trabajando en él. No puedo decir mucho, pero va a tener una cierta ambientación histórica. Entonces ahí voy a estar. Mi próximo proyecto es ese, y luego el guión de la primera parte de La puerta oscura, porque ya se está negociando una adaptación al cine, o sea que en eso estamos trabajando. ¿Por qué decidiste la amistad para la mayor parte del tema del libro? La amistad, porque una vez que elijo la edad de los personajes, pienso un poco a esa edad cuáles son las prioridades. Y en esa edad, que es la vuestra aproximadamente, la amistad es sin duda lo prioritario. Por supuesto que el amor siempre está ahí, ¿no?, la duda, pero yo creo que para unos personajes adolescentes, jóvenes y demás, yo creo que todo tiene que pivotar un poco en torno a la amistad. Sobre todo porque además yo creo que es un motor con la suficiente fuerza para que resulte creíble que luego van a arriesgar sus vidas para encontrar al desaparecido. Como has dicho antes, La puerta oscura se ha llevado al cine. ¿Por qué decidiste llevarlo al cine? Porque, según Laura Gallego, no quiere que sus obras sean llevadas al cine porque van a bajar menos. Sí, eso lo he hablado con Laura además. Vamos a ver, Laura señala, y tiene su parte de razón, en que es imposible trasladar todo lo que comprende una novela a la pantalla. Y es verdad, La puerta oscura, la primera parte del viajero, pues son más de 600 páginas. Eso no se puede trasladar a 90 minutos, ni siquiera a 120. Haría falta una película de 5 horas, que no se va a hacer, lógicamente. Entonces Laura dice, es que a mí me da pena renunciar. Además, Laura empleó un término como muy preciso, ¿no? Dijo, no, es que lo que se traslada a la película no es una adaptación, lo que se hace es mutilar la historia. Claro, yo también me lo he planteado, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que el cine tiene otros códigos y a lo mejor una novela necesita 50 páginas para meterte en un escenario y en el cine una sola imagen de 5 segundos, porque como lo puedes ver, te basta para toda esa ambientación. Entonces yo creo que es una cosa por otra. Yo voy a estar como co-guionista, eso sí que lo he pedido, de tal manera que si alguien tiene que trocear la historia voy a ser yo.
Entonces eso me da ciertas garantías. Pero lo que está claro es que evidentemente una película nunca puede ofrecer la plenitud tan completa de un libro. Lo que pasa es que, bueno, a cambio ofrece otras cosas. Yo, por contra, con respecto a Laura, pues prefiero renunciar a determinados aspectos a cambio de ver las imágenes. Ya veremos a ver qué pasa. Apuestas por el folleto. De momento sí, pero al final no está en mis manos. Aunque yo haga parte del guión, va a depender del director, del reparto, del presupuesto. Entonces, al final, uno nunca tiene garantías. Y hasta que la película se termina, no sabes si ha quedado una película digna, fiel. Pues eso no se sabe. Pero bueno, yo creo que en la vida hay que arriesgar. ¿Te gustaría decir los personajes? Porque te puedes llevar una decepción. ¿Te refieres al reparto, a los actores y actrices? Bueno, en realidad, asumo mis limitaciones. Yo soy escritor. Yo no tengo una formación en cine ni en arte dramático. A lo mejor yo sí puedo elegir a un actor o una actriz en función del físico. Porque yo diga, no, este personaje, esta persona real, tiene un físico que se aproxima mucho al personaje que yo imaginé. Pero en cambio no puedo valorar sus aptitudes dramáticas. A lo mejor yo elijo una persona porque es rubia, por ejemplo, y luego me dice, no, en el casting, me dice, no, es que, vale, físicamente encaja muy bien, pero no sabe actuar. O sea, entonces, en fin, yo voy a estar presente en esas fases, pero no soy yo quien debe tomar la decisión, ¿no? Tienen que ser profesionales del mundo del cine. ¿Cuál fue el libro con mayor páginas? De los que yo he escrito, si no me equivoco, el mayor volumen es el segundo de La Puerta Oscura, que es El Mal. Ese está en torno a las 680 aproximadamente. El tercero, Requiem, es un poquito más corto. Y el primero, entonces... ¿Te ríes? Es que me acuerdo. Sí, pero cuidado. El tercero es un poquito más corto, pero también son 600. Es decir, lo que pasa es que es otro tipo de papel y parece que hay más diferencia de extensión, pero se llevan poco, realmente. ¿No te gustaría hacer una novela de amor? De amor. Bueno. Poco a poco voy incorporando más el ingrediente sentimental, ¿eh? Es decir, en donde surgen las sombras hay poco porque la propia historia no te deja. Es decir, no resulta creíble que un personaje se detenga y diga un momento, ¡ay, qué guapa estás, dame un beso! No, te está persiguiendo un tipo con un cuchillo, no puedes detenerte a eso, ¿no? En La Puerta Oscura hay un mayor componente sentimental. Hay un triángulo amoroso, Michelle, Beatriz y Pascal. Y en el proyecto en el que estoy, de nuevo va a haber también ingrediente sentimental. Ahora bien, una cosa es que haya componente de amor y otra cosa es que la historia sea exclusivamente de amor. A eso hoy por hoy no me atrevo, porque yo no domino los códigos de esa narración. O sea, yo sé lo que domino y dónde me siento cómodo. El suspense, el terror, la policíaca, ¿sabes? La fantasía. Me da miedo meterme en una historia pura de amor porque como no tengo ese dominio, no tengo garantías de que vaya a ser una historia con la suficiente calidad, porque yo quiero que el lector disfrute con mis historias. Entonces, igual me quedaba una historia demasiado cursi o demasiado fría. Entonces, ingrediente sentimental sí, pero una historia de amor pura, hoy por hoy, no me atrevo. Si alguna vez lo de ser escritor no te funciona, ¿a qué otra cosa te dedicarías? Bueno, en realidad, yo ahora me dedico en exclusiva a escribir, pero es algo muy reciente. Yo estudié Derecho, he sido abogado y hoy soy profesor, estoy de excedencia. Es una licencia que te conceden no estoy dando clases porque tengo muchos viajes y me dedico a escribir, pero vamos que en principio volveré a la docencia. O sea que a mí la enseñanza me gusta mucho, ¿no? Es una profesión que, bueno, hay días que mataría a todos mis alumnos y otros días los que supongo que matarían ellos a mí, pero vamos, en principio el día que tenga más tiempo o si la cosa no funciona del todo, en principio volvería a la enseñanza. A partir de escribir libros, ¿también te gusta leer libros de otros autores? Eso ya lo hago, lo he hecho siempre, es decir, así como autor soy muy fiel a mi género, como lector no, como lector leo de todo tipo, o sea, leo algo de histórica, leo algún ensayo, novela intimista, novela realista, de fantasía, sí, eso lo he hecho siempre, yo leo mucho y de muchos géneros, me parece que me ayuda a mí también, como escritor hay que leer, es importante. ¿Sabes? Eso son muy bien las críticas. Eso es un proceso cuando alguien me dice, oye David, para ser escritor, ¿qué se necesita? Claro que le hablo de que hay que leer mucho, de que hay que escribir, y también hablo del tema de asumir las críticas. Uno no puede mejorar si no asume críticas. Si yo escribo un texto, te lo enseño, ¿qué opinas? Pero en realidad no te estoy preguntando qué opinas, porque solo voy a aceptar que me digas que te ha gustado mucho, porque como me digas que te ha gustado poco me voy a molestar.
eso no es real, ¿no? Entonces nunca mejoraré, porque si no asumo críticas, ¿cómo voy a perfeccionarme? Y hay gente así, hay gente que, pues oye, y yo las asumo. Hablamos siempre de críticas constructivas, no de críticas destructivas. Si alguien me dice, David, no me ha gustado el libro porque me caes mal, estás en tu derecho de que yo te caiga mal, pero eso no es un argumento objetivo para criticar mi novela. Háblame de que no te ha gustado la construcción, la trama, los personajes, el ritmo, pero claro, si me dices eso no es una crítica que yo pueda valorar. Entonces, no, yo poco a poco las voy asumiendo porque es la única manera, ¿eh? Y a escribir no se termina de aprender nunca. O sea, que en ese sentido yo tomo nota, ¿eh?, de lo que me dicen los lectores y tal, siempre. ¿En qué parte de Zaragoza vives? Yo vivo en una urbanización que está en las afueras. O sea, viví durante mucho tiempo en el centro y ahora estoy en una zona de las afueras muy nueva y ahí estoy en mi casita y ahí escribo y estoy tranquilo. ¿Te gustaría escribir una historia con el paisaje de Galicia? Claro, lo comentaba hace poco de camino aquí, porque he visto los bosques con la bruma y digo, claro, es que este es un paisaje que va mucho con mis historias. Tiene cierta magia, ¿no? Es decir, eso ya se dice siempre, ¿no?, las meiras y todo esto. Pero sí, claro, es que a mí una naturaleza así frondosa, agreste, con bruma, pues claro, para mis historias es perfecto. O sea que sí, no lo descartéis. No lo descartéis. ¿Te inspirarías en algún lector o en algún amigo muy cercano para escribir algo, pero hacerlo poniéndolo de mal? Sí, yo ahí no tengo ningún inconveniente. Puedo coger una fisonomía para personaje malo, pues porque un amigo o alguien conozco pues tiene un rostro de facciones afiladas, o frunce el ceño, o tiene una mirada muy penetrante. Sí, físicamente puedo emplear a un amigo o a un conocido como personaje malo de una novela. En cuanto a cosa más personal, de forma de ser y demás, Tendrías que consultar. Claro, tampoco se trata de molestar a nadie, ¿no? Y claro, coger a uno y decirle, oye, tu forma de ser me va muy bien para un personaje malo. Eso es ponerle bastante mal. O sea, ¿por qué? Porque soy un sádico, porque es que hay que tener más cuidado. Pero sí, en principio, yo siempre cojo aspectos de la vida real porque dan más fuerza a la historia, ¿no? ¿Visitaste a otros institutos a partir de ir por todo eso? Bueno, la novela ganó el premio en el 2006. En 3 años lleva 7 ediciones. Y he recorrido, está en España, pero está también en América Latina, está en México, está en Argentina, está en Perú, en Chile. Entonces he visitado muchísimos colegios e institutos. Galicia era un destino que me faltaba por visitar. Entonces estoy aquí 2 días visitando varios centros y supongo que volveré, ¿no? Pero sí, he estado en muchísimos sitios. ¿Te ha gustado el recibimiento que te hemos dado? Hombre, claro. Sí, en general la verdad es que no tengo quejas de ningún sitio al que he ido, ¿eh? O sea que a veces te encuentras con grupos que son más o menos participativos, pero en general siempre se me trata muy bien. Y claro, en esta tierra además, seguro que luego incluso como muy bien. ¿Vas a hacer otro libro para los chicos, de desapariciones? Sí, a mí me gusta mucho escribir para gente joven. De hecho mis libros son a partir de gente joven, porque luego tengo lectores de todas las edades en realidad. Pero sí, me gusta mucho. El libro en el que estoy trabajando ahora va un poco enfocado al mismo tramo, al mismo perfil de lector. Los lectores jóvenes tenéis el inconveniente de que sois muy impacientes, ¿no? De que a veces, y eso es un error, porque en ocasiones no dejáis que un libro os hable, ¿no? Es como si yo cojo un libro y empiezo el primer párrafo, ¡wow, qué rollo! No has podido todavía tener la impresión. Y a veces abandonáis lecturas que con haberles dado un poquito más de margen, pues os hubierais sumergido en ellos y hubierais disfrutado mucho. Entonces, ese es el inconveniente, pero la ventaja es que cuando una historia os convence, y esto lo he dicho en otras ocasiones, pues lo vivís con mucha más pasión, ¿no? El lector más adulto ha perdido un poco esa capacidad de sumergirse de lleno en la historia, ¿no? De evadirse, de olvidarse de dónde está, ¿no? Y en ese sentido el lector, y lo veo por los correos que recibo, ¿no? Vivís con muchísima fuerza la historia. A mí eso me gusta mucho. Si alguna vez un lector te dice que quiere verte escribir otro género literario, por ejemplo fantasía, ¿tú lo intentarías? Sí, bueno, en concreto el ejemplo que has puesto, como ya lo he hecho, es decir, La Puerta Oscura fue para mí un cambio de género muy importante, es decir, porque todo lo que había escrito hasta ahora era ficción, pero digamos dentro de un escenario realista. La Puerta Oscura ha sido un cambio muy fuerte porque metió directamente en la fantasía, también vinculada con la realidad, porque tiene toda una subtrama en el mundo real, en París,
pero eso ya era un cambiar a un corte muy distinto, ¿no? Y ahora la novela que acabo de empezar es de ambientación histórica. O sea que ya veis que aunque mi género favorito puede ser el suspense, pero vamos, que yo no tengo inconveniente en introducirme en otros géneros. Quizás en el del amor, no. De momento. ¿Cuántos años llevas escribiendo libros? ¿Pero te refieres a nivel profesional o...? La primera novela la escribí con 20 años y la publiqué como 2 o 3 años después. Pues digo ya... Lo que pasa es que, claro, yo no me he dedicado... Llevo como... Desde que publiqué la primera han pasado como 12 o 13 años, pero no han sido 12 o 13 años publicando cada año, sino que, pues bueno, llevo 6 novelas, o sea que en realidad tampoco llevo en realidad mucho tiempo, ni mucha trayectoria, ¿no? ¿Desde pequeño te gusta escribir? Sin duda, siempre. Lo de leer y escribir ha sido 2 pasiones mías desde muy jovencito. Como ya he dicho en el encuentro, eso no quiere decir que yo empezara escribiendo bien, o sea, porque hay gente que se imagina que esto de escribir es una cosa que ya uno nace ya con esa equipación, ¿no? No, yo empecé con mis cosas muy cortitas, muy infantiles, y poco a poco fui mejorando, fui leyendo, fui rompiendo textos. Uno tiene que aprender y asumir críticas, que yo no asumía. Eso también se aprende, ¿eh? Todos hemos pasado por una fase en la que yo escribo y esto estaba maravilloso. Y si me dices cualquier cosa que no te gusta, ya me molesto. Pero bueno, uno ya va madurando y va mejorando, y bueno, ya hasta hoy, y aquí seguimos en ese proceso. Sí. ¿Por qué decidiste escribir un triángulo amoroso entre Michel, Pascal y Beatriz? Hombre, yo en las tramas voy buscando aquellos episodios, aquellos aspectos que dan más juego, ¿no? Una relación bilateral, es decir, normal, entre 2 personas, claro que da juego y puede ser muy intensa, pero si incluye un tercero, eso genera un conflicto. Los conflictos son grandes motores de las historias, tanto en el cine como en la narrativa. Tú siempre que generas un conflicto, metes un motor que da más fuerza a la historia. Entonces, un triángulo, cosa que también hizo Laura Gallego, ¿no? En Memorias d'Idún, también genera, pues son aspectos que dan mucha fuerza. Aunque complican la trama, pero a cambio es verdad que te dan mucho impulso. ¿Existe la alcantarilla romana que pusiste en el libro? Tal cual no, es decir, no está reconstruido. Sí conservamos tramos, algunos se puede visitar en un museo subterráneo que tenemos, pero realmente no tenemos un segundo alcantarillado romano en perfecto estado. Eso es una licencia de autor. ¿Cuál fue el libro que más te gustó que escribieras? De entre los míos, otra pregunta delicada. Donde surgen las sombras, que es el que habéis leído, para mí siempre va a tener un valor muy importante, porque ganó el premio Gran Angular. Es el que me lanzó un poco, por así decir, a la primera división de los escritores, y me ha dado muchísimas satisfacciones, porque es un libro que no solo leen los chicos y chicas con afición a la lectura, sino muchos que no la tienen. O sea, yo recibo correos electrónicos que me dicen: oye, David, es el primer libro completo que leo, o yo no leía y gracias a este libro me he aficionado. Claro, eso para mí pues es que me llena, ¿no? Eso es lo que me realiza. Entonces, por eso Donde surgen las sombras tiene para mí ese valor especial. Y luego, por supuesto, La puerta oscura, porque es con diferencia el proyecto más ambicioso al que me he enfrentado. Entonces, es un proyecto de trilogía por número de páginas, por complejidad de trama, por documentación. Todos los escenarios son reales. Yo me fui a París a documentarme, visité cementerios. Ahora va a salir en Alemania y en Italia, está en toda América Latina. Es decir, claro, como proyecto de nivel y ambicioso, entonces me quedaría con La puerta oscura y con Donde surgen las sombras. Para mí La puerta oscura fue el mejor libro que leí. Muchas gracias. ¿Y por qué escogiste así las cosas góticas? Sí, tipo gótico. Ya he comentado durante el encuentro que la importancia de los escenarios es esencial. Y la estética gótica, el paisaje gótico y romántico, es sumamente evocador. Es decir, a mí la noche, las ruinas, los cementerios, la oscuridad, la niebla. Claro, a mí me parece que son paisajes que pueden ser muy tenebrosos, pero al mismo tiempo que son muy inspiradores, muy sugerentes. Entonces a mí me gusta mucho. ¿Te sientes muy orgulloso de que un lector te diga que tú lo iniciaste en la lectura? Sí, no sé si es orgullo, pero desde luego es algo muy íntimo, ¿no? Como yo he disfrutado tanto con la lectura, permitir que gracias a mis historias alguien descubra esa magia, es que en realidad en el fondo, yo creo que una de las principales razones por las que soy escritor es esa, ¿no? Ayudar a descubrir la lectura. Entonces, es lo que me llena realmente.
¿Por qué del grupo de los amigos todos eran diferentes? Yo creo que lo que enriquece mucho es estar junto a personas que son distintas a nosotros. Si uno para hacerse amigos se junta solo con los que son iguales y piensan igual, pues vaya aburrimiento. Entiendo que es algo lógico, pero además uno tiene que acercarse a otras personas que visten de manera distinta, que piensan de manera distinta, porque eso de verdad que enriquece muchísimo. Y a la larga te aporta mucho a ti personalmente, porque te hace tener una mente más abierta, una mayor tolerancia, y además aprendes muchísimas cosas. Yo empecé con amigos muy parecidos y los conservo, pero además tengo otros muy distintos y sería incapaz de renunciar a nada. ¿Has escrito algo y un lector te ha dicho que se ha sentido muy identificado con ese personaje, con ese suceso? Sí. De vez en cuando me llegan correos con pequeños aspectos de la trama, ¿no? Tanto en Los Yujos de las Sombras como en La Puerta Oscura, etc. Sí que hay aspectos que me han dicho lectores. Y hay muchas anécdotas, incluso lectores y amigos que al hilo de lo que tú vas escribiendo te cuentan cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre fenómenos paranormales. La gente te cuenta anécdotas que le han ocurrido, ¿no? En La Puerta Oscura aparece un episodio que me contó un amigo. Estaba en su casa solo y le sonó el móvil. Y cuando vio la llamada entrante, era el fijo de su casa. Entonces es una cosa que me llamó mucho la atención. Posiblemente hay una explicación racional y científica, pero me encantó y eso lo he trasladado a la historia, para que veáis. ¿Cuánto tiempo te llevó el libro de Donde surjan las sombras? Pues bueno, me cuesta mucho calcular tiempos porque como, sobre todo en ese momento, no me dedicaba solo a escribir, o sea, yo no tenía una rutina en plan todos los días de 8 a 3, entonces me ponía, luego lo dejaba, estaba unas semanas sin escribir, retomaba, luego me iba de viaje, pero vamos, yo creo que estuve con él en torno a unos 6 o 8 meses, insisto, no son 8 meses de todos los días, pero entre que preparé la trama y todo eso, aproximadamente fue así. ¿Serías capaz de escribir un libro tipo Crepúsculo, Crónicas Vampíricas? Vamos a ver, Crepúsculo tiene para mí un ingrediente sentimental excesivo, es decir, no disfrutaría tanto. Son las pocas jóvenes que no estén locas. Es que, insisto, yo he leído los 2 primeros, me parece que está escrito muy bien en el sentido de que se lee muy fácil, y eso pues se lo valoro mucho a Stephanie Meyer, pero a mí me falta un poquito más de contenido, se me queda en poca cosa, es decir, insisto en que se lee muy bien, muy fácil, y entiendo que se ha convertido en un bestseller, sobre todo para chicas, y sobre todo para chicas de determinada edad, porque es que se queda solo en eso, ¿no? Es decir, una historia sentimental, y entonces, si sería capaz de escribir algo así, me costaría por eso, porque yo he hecho en falta otras cosas, y yo escribo para disfrutar, y escribiendo una historia tan así, creo que no disfrutaría tanto, me haría falta algo más. ¿Has visto algún lector que haya llorado por las muertes de tus libros o por algo? Verlo no, pero me lo han contado también en correos y demás, y me han dicho, ojo, y algunos he recibido correos como muy... Es que yo me puse muy delicado con algunas muertes. Sí, me imagino. Te agradezco además que no concretes nombres, porque efectivamente eso sería adelantar acontecimientos. Y yo también lo he pasado mal, ¿no? En plan de broma, algunos lectores les contesto, oye, que yo no soy un sádico. Yo cuando acabo con la vida de un personaje también siento pena y lo paso mal, ¿no? Pero si considero que la historia lo pide, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, sí, ha habido lectores que han dicho que se han quedado francamente hundidos. Con lo cual, eso me encanta. No me encanta que un lector se quede hundido, pero sí me encanta la idea de que si le ocurre eso es porque ha leído con mucha intensidad. Si uno experimenta solo indiferencia ante la muerte de un personaje, es que no le ha llegado, es que no está leyendo con fuerza, ¿no? Cuando un lector o lectora lo pasa mal con la muerte de un personaje, a mí eso me indica que está leyendo con mucha fuerza y que la historia le ha llegado. Entonces lo prefiero así. Yo lo pasé muy mal leyendo. Eso es muy buena señal, porque eso quiere decir que estás leyendo como hay que leer, ¿no? Eso viviéndolo, ¿no? Es que me meto mucho en algunos personajes, sí. Me encanta. Lo siento que lo pasarás mal, pero vamos, me encanta. ¿Alguna vez ayudaste a otros escritores a escribir algún libro? Bueno, me llegan textos de gente que quiere que se los lea y que les dé mi opinión. Entonces, sí que de vez en cuando leo y corrijo cosas y aporto mi opinión, pero no he ayudado en plan, vamos a ponernos entre los dos a escribir un libro, a eso no. No sé, la experiencia de escribir
con otra persona me resulta muy difícil. No sé cómo se organizarán porque cada uno tiene un estilo muy distinto, una forma de plantearse la historia. Entonces alguien me puede enseñar unas páginas y yo las leo y le doy mi opinión, pero a partir de ahí ya tiene que ser él quien construya su historia. Aparte que yo también estoy, como os he dicho antes, estoy en ese proceso de aprendizaje. O sea, yo mismo tampoco soy quien muchas veces para poder valorar de manera muy fiel la calidad o no de un libro, ¿no? Yo soy muy prudente para esas cosas. Todos los paisajes que has buscado para La Puerta Oscura son así muy tenebrosos. París es así en realidad, es como lo escribes. París, bueno, la llaman la ciudad de la luz, ¿no? Entonces alguien se puede llamar la atención París, pero París realmente es una ciudad poco iluminada, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que eso a la gente le sorprende, pero es una ciudad espectacular, muy urbana, muy cosmopolita, pero cuando llega la noche te das cuenta de que la iluminación es muy suave, ¿eh? Es decir, hay muchas calles que están en penumbra y calles céntricas. Por eso es una de las razones por las que lo elegí como escenario de la historia. Yo claro, conozco mucho Zaragoza, conozco Madrid y son ciudades más iluminadas que París. Por la noche vas y hay un resplandor. Supongo que a lo mejor pecamos de contaminación lumínica, ¿no? Pero París es una ciudad con las farolas justas, ¿eh? Y con una luz como amarillenta, entonces de verdad que queda mucho en penumbra. O sea, que es una ciudad un poquito... Nadie se lo imaginaría porque tú vas un día con sol y es una ciudad brillante. Es una ciudad espectacular, me encanta. Pero cuidado. También pensé en Londres. Londres es una ciudad más oscura, ¿eh? Lo que pasa es que... Y también tiene cementerios muy bonitos. Pero, claro, como había sido tan utilizado por Harry Potter, no me apetecía compartir escenario. Quería cambiar. ¿Escribías una historia en Notre Dame con este...? Lo que pasa es que es un escenario también muy utilizado. Entonces, ya con el jorobado y todo esto, entonces... Claro que es un escenario que da mucho juego, pero es ya tan famoso y tan vinculado con otras historias que no me apetece. Prefiero buscar otros sitios, que los hay. Cuando te pones a escribir un libro ya tienes las ideas o... Sí, cuando ya me pongo a escribir ya tengo la trama preparada, pero es solo un guión, un esqueleto. Yo no soy de esos escritores que tienen todo ya en la cabeza. O sea, yo improviso mucho conforme voy escribiendo, pero el esqueleto sí lo tengo, porque como luego todo tiene que cuadrar, si me paso improvisando y no tengo las ideas claras, al final a saber dónde me lleva la historia, ¿no? Entonces, lo que es el hilo lo tengo ya, el esqueleto. ¿A ti escribirías una historia, por ejemplo, con un pueblo donde nunca escribieron, por ejemplo Potosí, que nunca escribieron un libro sobre él, y que escribieras una trama, así... Hombre, quiero decir, no es tan raro, es decir, ejemplo, hay muchísimos sitios que nunca han seguido el escenario para la literatura, pero muchísimos. Sí, claro que sirven, lo que ocurre es que en función de la historia que pienses, necesitas determinados aspectos que a lo mejor no están. Por ejemplo, aquí sí podríamos plantearnos una historia de un crimen, pero tiene que estar muy bien pensado, porque aquí las posibilidades de que alguien se oculte son mínimas. Son mínimas, porque no es un lugar... Intriga, porque no es un lugar así tan quieto. Claro, a cambio tienes esa ventaja. El inconveniente es que es mucho más difícil camuflar la actividad delictiva, pero a cambio la tensión se genera porque tiene que ser un vecino, se conocen todos, es decir, claro, eso genera otro tipo de intriga, pero claro, aquí, por ejemplo, el movimiento de los personajes es mucho más complicado, porque aquí los tengo que, para que uno no se le vea, para que las coartadas, las tapaderas, es mucho más complicado. Pero a cambio, por ejemplo, tenéis el paisaje, es un paisaje que da mucho juego, o sea que no, por supuesto. ¿Alguna vez escribiste el mar en algún libro? El mar, pues en La Puerta Oscura solo aparece la laguna Estigia, que separa los dos mundos, pero así, escenarios marítimos no he empleado. Tengo un relato de hace años que sí se desarrollaba en una especie de crucero, pero así, estoy pensando en mis novelas anteriores. Hay uno, La senda del Ébano, que también tienen que atravesar, van a África y también atraviesan el océano y tal, pero como escenario principal el mar no lo he utilizado, no. Y mira que me gusta, ¿eh? Te daría juego una historia en Noruega, por ejemplo, que lleva mucho, ¿no? Bueno, los escenarios así invernales, estoy pensando ahora en Una casa rural, así. Estoy pensando ahora en El Resplandor, es una novela de Stephen King que tiene película de terror de Stanley Kubrick y se desarrolla en un hotel abandonado, sí, en un paisaje nevado. El personaje principal se vuelve loco y va matando con un hacha y tal.
y da muchas, y sopla el viento y la soledad. Bueno, Noruega sí, según qué zonas también. Pero insisto que en principio yo no elijo esos escenarios porque hay muy poquita gente, hay muy poco, entonces yo prefiero escenarios urbanos, ciudades muy populosas, donde pasan muchas cosas, que no esos ambientes tan cerrados, tan silenciosos, tan aislados, que pueden dar mucho juego, pero yo prefiero otro tipo de escenarios. Cuando lees un libro, ¿lees uno o varios a la vez? Hasta hace no mucho leía solo uno cada vez, pero últimamente combino varias lecturas. Siempre estoy leyendo, pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo 2 a la vez. Pues en según qué momentos me apetece continuar con uno o con otro, ¿no? Tampoco leo 5 a la vez, porque además considero que así no se puede leer bien. O sea, tú tienes que estarte centrado en una historia. Uno, o a lo sumo 2 si son muy distintos. Porque si no, pierdes ambientación. Si tengo la cabeza en esta historia y la estoy imaginando, no puedo estar en 3 historias. Lo ideal es estar con el que estás. Por ejemplo, tú tienes que sentir mucho la historia cuando estás escribiendo, porque si no, no eres capaz de... Claro, te tienes que meter de lleno en la historia. Yo, por ejemplo, en tu historia, La Puerta Oscura, tuve que estar leyendo un libro porque no era capaz de concentrarme en otro. Eso es muy buena señal, pero sí, y como escritor también, ¿eh? Te tienes que estar completamente metido en la historia y documentándote. En La Puerta Oscura hay un personaje que es un forense. Bueno, mi documentación llegó hasta el extremo de que fui a participar en una autopsia para ver cómo trabajaban, cómo se vestían, cómo... Sí, yo siempre que puedo me documento bien. ¿No sacaste los rituales de los vampiros? Bueno, los rituales, pues el tema de la vidente, porque también fui a una sesión de adivinación y estoy fijándome, el tema de vampiros, pues es que ya lo domino mucho, porque he leído mucho sobre vampiros desde hace, no ahora que se ha puesto de moda, desde hace un montón de años, yo, desde el Drácula de Bram Stoker hasta 1000 versiones que ha habido, ¿no? O sea que la leyenda del vampiro la conozco muy bien. ¿Y te inspiraste en alguien para escribir a Daphne? A Daphne. En realidad, no responde a nadie que yo conozca en concreto, sino a la imagen que yo tengo de una vidente. Si os fijáis, su físico es como el que uno espera de una vidente. Ha sido señora mayor, excéntrica, en fin, o sea, digamos que me he ido al concepto clásico de medio bruja, medio vidente, sí, es un poquito, ahí sí que me amparé en eso. Antes de escribir un libro, ¿calculas las páginas? No, porque es que es imposible. Yo realmente... Hombre, vamos a ver. Tengo una idea de lo que quiero hacer. O sea, yo, por ejemplo, la novela que acabo de empezar, yo sí tengo una impresión, una idea sobre lo que calculo que me va a ocupar. Pero me pasó en La Puerta Oscura. Es que luego sé lo que quiero contar, pero calculo mal lo que me va a costar contarlo, ¿no? O sea, yo no digo, llego a la página 200 y aquí ya se acabó, sino que yo voy a lo que me hace falta, ¿no? Pero vamos, un cálculo tengo que hacer para no irme a las 2000 páginas. Quería David Lozano, que veu a darnos unha conferencia polo libro Onde surgen as sombras, e moitas gracias por vir. Un placer estar aquí contigo, Nois, por todo o son. Moitas gracias. Pues muchas gracias a vosotros porque para mí también ha sido un placer, lo he pasado muy bien.